Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos por compartir una hora de programa donde nos vamos a dedicar a hablar acerca de las infancias fortalecidas. Y cuando hablo y destaco estas dos palabras tan importantes en la vida de todos nosotros, hablamos de todo lo que podemos brindar a nuestros niños para que tengan una niñez temprana saludable, con conocimiento, con fortalecimientos, con independencias, que se sientan seguros nuestros niños de crecer, que brindemos a los papás diferentes herramientas para que puedan acompañar la crianza de nuestros pequeños. Y es importantísimo porque desde niños necesitamos sentirnos seguros para poder tener un crecimiento adecuado, desarrollarnos, potenciar nuestras capacidades para lo que la vida nos depare. Y de eso vamos a estar hablando en el programa del día de hoy con dos mujeres realmente muy importantes que hacen y trabajan muchísimo para que nuestros niños realmente se sientan contenidos, fortalecidos, para poder disfrutar de su niñez. Nos presentamos y te comento quiénes tenemos de invitados para el programa del día de hoy. Bueno, aquí estamos por compartir un programa lindo, como te dije al comienzo, con dos invitadas de lujo. Vamos a estar hablando con Débora Bellota. Ella es licenciada en psicología y va a aportar su experiencia, su capacidad en cuanto a todo lo que podemos hacer los papás para mejorar la crianza de nuestros niños, maternando, paternando, cómo hacerlos sentir seguros, que tengan autoestima, que sean independientes. Bueno, con Débora Bellota vamos a estar hablando de todos estos temas. Por supuesto, se va a sumar una historia interesante en cuanto a la vida de una mujer que marcó a muchos niños de aquí de Adelia María con su amor, con su dedicación, con su responsabilidad. Estoy hablando de Mónica Isnardi, esta docente del nivel inicial que dio todo por los niños de Adelia María en diferentes instituciones de aquí de nuestra localidad para llegar luego a esta etapa donde, bueno, está jubilada, disfruta y cuenta sus anécdotas y la comparte con nosotros. Su historia de vida la vemos y la compartimos en la voz de Mónica Isnardi. Bueno, hay muchas personas en nuestro pueblo que han marcado diferentes pasos en la vida de muchísimas personas y sobre todo en los niños, ¿no? Siempre decimos que en esa primera infancia los niños absorben tantos valores, descubren muchas veces la vocación que luego de grande van a poder realizar y en ese caminar de nuestros niños, qué importante que es tener una buena docente. Y hoy la historia que traigo acá para compartirlo, mejor dicho, la va a contar ella, porque sabemos de su esfuerzo, de su historia de vida, del acompañamiento, de la dedicación y la responsabilidad que ha tenido a cargo de su docencia, de su trabajo en el jardín. Estoy hablando de Mónica Isnardi, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Moni? Hola, Silvina, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Y muchas gracias por la invitación. Y bueno, qué de palabras lindas. Pero no sé si soy merecedora de todas esas palabras, pero bueno, gracias. Yo creo que sí, mira, siempre guardo con mucho cariño el recuerdo, bueno, obviamente de mis seños que me acompañaron en el jardín. Y yo creo que eso también habla de que a muchos niños les ha significado, como a vos seguramente también. ¿Es por eso que elegiste esa profesión o cómo se fue dando? Contame un poquito. Sí, yo mira, en realidad desde muy joven, o sea, cuando era adolescente, que yo estaba en el nivel medio,
bueno, yo ya me identificaba con esa profesión, me daba cuenta que a mí me gustaban mucho los niños. De hecho, trataba así en la familia, siempre cuidaba, ¿no es cierto?, mientras yo estudiaba, algunos hijos de primos y demás. Y bueno, y yo sabía que mi camino era ese, o sea, a mí me gustaba mucho y yo pretendía eso, seguir una profesión donde pudiera acompañar en el desarrollo y la crianza de los niños, ¿no es cierto?, de las primeras infancias más que nada. Esa edad de los más pequeños es lo que a mí me gusta más. Y obviamente la elegiste y estudiaste ¿dónde? Mira, yo en realidad estudié el primer año, terminé el secundario, el primer año me fui a Río Cuarto, a la Universidad Nacional, y no me adapté. En realidad, te soy honesta, había que hacer cursillos en esa época, y bueno, no estuve un mes y medio más o menos, y me vine porque yo que iba de un pueblo, ¿no es cierto? O sea, no te acostumbrabas, ¿no? No me acostumbraba, no me adaptaba a ese ritmo de la universidad. Y bueno, me vine otra vez a Delia María y bueno, empecé a pensar, pero si es lo que me gusta, cómo puedo haber dejado, qué puedo hacer. Y bueno, empecé a investigar y supe que en La Boulaye estaba el Instituto San José, donde estaba la carrera, ¿no es cierto?, de nivel inicial y primario. Y bueno, así que me inscribí y allá fui. No fue fácil porque, bueno, en aquellos años La Boulaye no es la ciudad que es ahora, entonces, bueno, uno tenía que ir a pensiones, ¿viste? O sea, donde en esa época no había agua corriente, había que sacar de aljibe. Bueno, no es como los chicos de ahora que se van a lo mejor a departamentos. Tienen más comodidades. Tienen más comodidades, ¿no es cierto? Y bueno, pero bueno, era lo que yo quería hacer. De hecho, yo empecé también nivel primario, porque era a la noche nivel inicial y a la mañana a la nivel primario. Pero no, lo hice un tiempo y me di cuenta que no era lo mío, que lo mío era el nivel inicial. Así que bueno, a los 3 años y medio me recibí y me volví a Delia María. Mirá qué lindo y muchas cosas que contaste, ¿no? Para tener en cuenta cuando hoy los adolescentes eligen estudiar una carrera, que muchas veces a mitad de año se vuelven o están un año y medio, que no es sentirse como algo que batallaron y que no resultó, sino que también se puede ver otras oportunidades como vos, por ejemplo, de irte a La Boulaye, de volver a retomar, de seguir con esta carrera maravillosa, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy importante, esto que vos decís para los chicos de hoy en día, porque bueno, a uno le parece que van y tienen que quedarse y gustarle la carrera, y bueno, no siempre es así, es como vos decís, hay que buscar nuevas oportunidades, hay que persistir, hay que resistir, hay que permanecer, ¿no es cierto?, hasta lograr el objetivo por el cual uno fue. Exacto. A estudiar lo que a uno le gusta. Bueno, aquí en Delia María tuviste un paso importante por diferentes instituciones y más aún estuviste también un poco como emprendedora de tu propio jardincito, de tu propia guardería Guricito, que seguramente mucha gente recordará. Sí, realmente apenas, me recibí y dije, ¿por dónde comienzo? Y bueno, fue pensar en poner en aquel momento mal llamadas guarderías. Claro. Un prejardín. Y bueno, ahí comencé en el garage de la casa de mis padres. Y bueno, fue una época maravillosa para mí. O sea, yo trabajaba de 8 hasta el mediodía, 2 y media, y de 1 y media a 8 de la tarde. Y la cantidad de niños que han concurrido durante esos años, porque yo lo que quería era darle la posibilidad a todas las mamás que trabajaban, y especialmente en ese momento había muchas mamás docentes con niños, claro, en edad preescolar, que todavía no ingresaban al jardín. Así que bueno, fue una época de muchísimos niños, tengo los mejores recuerdos de ellos, de los padres, fue muy muy lindo realmente. ¿Y cómo conectás para empezar en la actividad, obviamente ya dentro de una institución? Y en ese momento que
sigue siendo igual ahora cuando vos te recibís, es como que empezás con ad honorem, o sea, tiene que faltar un aseño, entonces vos avisás a la dirección de los jardines, bueno, que estás, ¿no es cierto?, ya recibida, que tenés tu título, que estás disponible. Que estás disponible para cuando ellas te necesiten. Así es como comenzás, y es como comencé yo, que no quise en un primer momento hacer suplencias. Y bueno, así que tenía una carpeta cuando me fui a anotar alta, sí, porque era hacer ad honorem continuamente. Y bueno, así es como comenzás, digamos, a conectar con los jardines oficiales. Bien, y pasaste por diferentes jardines aquí. Sí, sí. En realidad nunca salí de Adelia María, pero sí pasé por todos los jardines. En mis comienzos, bueno, fui suplente del Jardín San Martín. Siempre fueron suplencias que, bueno, las tomaba por el turno mañana, en el cual yo ponía a alguien en Guricito que atendiera a los niños, y a la tarde me hacía cargo yo. Después, bueno, hay años que tenés y otros años que a lo mejor no hay posibilidades. Dentro de esos años, o sea, también me llamaron de la escuela especial de sus comienzos, cuando estaba ya en la calle Pueyrredón. Así que bueno, también trabajé ahí, que una experiencia muy, muy linda. Lo que es a nivel emocional, a mí me sirvió un montón. Y bueno, y del Jardín San Martín, qué decirte, o sea, es ahí donde yo me formé profesionalmente, porque vos podés traer mucha teoría, pero la práctica, no sé, la hiciste ahí. Exactamente. La vivenciaste, en realidad. Exacto, y te forma como profesional. Y bueno, con la señorita Iris a la cabeza, que sabemos siempre quién fue, ¿no es cierto? Y equipos de trabajos, bueno, excelente siempre. Me tocaron unas compañeras excelentes, que yo siempre digo que a veces cuando dicen que la copia a veces no sirven, yo siempre digo que no, voy por otro lado, porque yo copié mucho a todas mis compañeras, o sea, de cada una. Fuiste como tomando algo, ¿no? Exactamente, fui tomando algo de lo que a mí me parecía que estaba genial, desde, no sé, cómo contar un cuento, cómo expresarte frente a determinada persona u otra, no sé, lo que te puedas imaginar. Y bueno, fui tomando de cada una de ellas lo que me parecía positivo. Qué lindo lo que decís, ¿no? Porque así como vos también fuiste seguramente sembrando en tus compañeras, ellas también dejaron huellas en vos. Vamos a seguir hablando porque tenemos que ir a una pequeña pausa muy corta, nada más, Monito, pero bueno, quiero que me cuentes algunas anécdotas que las vamos a hablar, si te parece, en el próximo bloque, y también qué es lo que te llevó a vos también a tomar el compromiso y la responsabilidad de estar a cargo de una institución como el Jardín Olmos. Jardín Olmos, digo, porque muy conocido así. Entonces, bueno, quiero que yo siempre, mi jardín. Mi jardín. Sé que no debo decir eso porque no es mío. Pero bueno, estuviste ahí. Así que bueno, si te parece, después de la pausa seguimos charlando, ¿sí? Dale, Silvina. Ya volvemos. Dale. CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable a través del acueducto Ruta 4 Adelia María. Banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, residencias universitarias y de Parque CELAM, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se renueva. Estudio impositivo contable del contador Lucas Santi. Impuestos, laboral, previsional, seguros. Teléfono 03585-422-496. Celular 154-99028. Email estudio.contable.santi@gmail.com. Mitre 81, Adelia María.
Municipalidad de Adelia María. Trabajamos para el desarrollo de nuestro pueblo, acompañando el crecimiento con obras y servicios para toda la localidad. Municipalidad de Adelia María. Seguimos progresando. Antes de continuar, les cuento que estoy maquillada y peinada por Nati Gómez. Miren qué lindo, hoy hicimos un recogido espectacular con unas trencitas que apenas se ven, pero que quedan muy, pero muy lindo, un lindo detalle. Nati, que bueno, está con todo lo último en cuanto a maquillaje, peinados, cortes, así que simplemente comuníquense con ella por las redes para pedir turno. Las uñas, les cuento, miren qué bonitas, coquetas manicurías. Y un color divino, tipo como un borrabino, un bordó divino con un detalle de hojitas preciosas. Entonces, gracias Eliana Bisotto por dejarme las uñas así, pero la próxima ya vamos a estar cambiando nuevo diseño. Estoy vestida por Aurora, hoy con este camisaco espectacular. Miren lo que es, divina, precioso, parece como si fuese engomado. Hermoso, hermoso, me encanta. Le pusimos una remerita básica, un jean clásico, muy cómodo, por cierto. Recuerden que no solamente vas a encontrar en Aurora ropa para salir, para una fiesta, sino también ropa sport para todos, para adolescentes como para mujeres en talles reales. Y se viene todo lo nuevo en indumentaria para este otoño-invierno. Así que vayan estando atentas a las redes. El calzado, como siempre, de excelente calidad. Hoy unas zapatillas con mucho brillo en color negro para acompañar a este look. Así que divinas, Calzado Horrocks, que también está como dando estos primeros pasos en esta nueva temporada con calzado muy lindo para toda la familia. Y ya se van a venir las botas, que son espectaculares en excelente cuero. Así que muchísimas gracias por acompañarme con el look para los programas. Vamos a seguir nosotros disfrutando de la charla con Mónica Isnardi, donde la notamos una mujer apasionada, así, por lo que ha hecho en su vida, por todo lo que entregó. Y eso habla de que cuando tenemos ganas, cuando tenemos la vocación, se refleja en nuestros actos. Y yo creo que ella ha dejado muchísima huella en muchísimos niños de aquí, de nuestra localidad. Vemos la segunda parte de la nota. Bueno, continuamos en esta charla con Mónica, hoy nuestra invitada, que bueno, nos encanta tenerte en el programa, te vuelvo a decir. Y bueno, y una de las preguntas que quedó del otro bloque anterior era un poco saber cómo llegás a hacerte cargo del Jardín Olmos, tan querido en Adelia María, y en sus comienzos. Sí, realmente, bueno, yo estaba trabajando en el Jardín San Martín. Y ese año, como todos los años que se hace acto público, en febrero, bueno, ya todos saben que por una necesidad, ¿no es cierto?, en la comunidad, surge la creación del jardín nuevo en ese momento. Jardín nuevo. Y de la escuela nueva. Así que bueno, voy a acto público y me lo proponen porque estaba primera en lista. Y la verdad que estuve muy indecisa en un primer momento. Y bueno, estaba Lili Rodríguez, que ella venía, o sea, como directora de la escuela. Y bueno, me incentivó un poquito y dije, bueno, allá vamos con el desafío. Ahí comenzamos, en 4 paredes, yo siempre digo, del Instituto Adelia María, que muy gentilmente nos brindó su instalación, un aula. Bueno, lejos de rendir las condiciones de una sala de jardín, y bueno, fue un gran desafío porque no había, como te digo, absolutamente nada. ¿Y cuántos años estuviste como directora? Y bueno, yo ahí estuve 2 años, estuve ese año donde, bueno, se hizo una inscripción rápidamente, se anotaron 27 niños, entonces bueno, se hizo una sala integrada, yo era directora y sala integrada de 4 y 5. Al año siguiente, el señor Hugo Cometo, el intendente de esos momentos y quien había logrado la creación de la escuela,
logra desdoblar, o sea, la apertura de otra sala para una sala de 4 al año siguiente, y se hace en ese verano un aula donde funciona, o sea, ya con las piletitas, los baños, acondicionada en el patio del instituto. Así que bueno, ahí teníamos sala de 4 y 5, y al año siguiente, cuando yo esperaba que llegara la titularidad para poder seguir quedándome en el jardín, no sales en el Jardín Olmo y sales en el Jardín San Martín. Entonces yo ahí, siendo primera en lista, no me podía dar ese lujo de desperdiciar ya a esa edad una titularidad. Así que bueno, me vuelvo al Jardín San Martín, trabajo unos años, y en el 2007, desde la superioridad y nuevamente el señor Hugo Cometo me convoca para ver si yo no quiero hacer una permuta con quien era en ese momento directora del Jardín Olmos. Como ella era titular y yo también, entonces podíamos hacer esa permuta, que ella fuera al Jardín San Martín y yo al Jardín Olmos. Y así lo hace. Y así lo hacemos. Y así seguimos. Y eso. Allí seguimos, sí, porque bueno, ahí seguían siendo la sala de 4 y 5, pero ya en casa propia, en un jardín divino, súper amplio, luminoso, agradable. Bueno, ¿qué te puedo decir? Vos lo conocés, sí. Todo el mundo lo conoce. Así que bueno, comenzamos ahí otra vez el desafío, porque ahí ya no sabía qué hacer, y bueno, decidí seguir, pero bueno, ahí ya mi familia me dijo que bueno, que si aceptaba eso tenía que dejar guricito ya. Así que bueno. Ya no se podía con todo, ¿no? Eran otras las responsabilidades. Exactamente. Así que bueno, seguimos ahí hasta que fuimos todos los años gestionando, yo desde mi lugar de directora y el intendente de turno desde su lugar, y bueno, fueron surgiendo salas hasta llegar a tener 2 salas de 3, 2 de 4 y 2 de 5 en el turno mañana y tarde. Y luego, bueno, la dirección libre, que eso fue muy importante para mí porque ahí me liberó. Yo siempre estuve como directora y docente, y bueno, ya en el 2009 eso fue muy, muy importante porque, bueno, estaba solamente con la dirección. Si bien a mí lo que más me gusta es la sala, porque siempre digo que la dirección es resolver problemas. Sí. La sala es donde vos disfrutás, donde estás realmente en tu ámbito, en lo que te gusta. Pero bueno, también lo hice con mucha pasión, con mucha responsabilidad, dedicación, bueno, siempre buscando el bienestar de los niños y lo mejor, ¿no es cierto?, para el jardín como institución. Y ahí te jubilaste. En el Jardín Olmos me jubilé en plena pandemia, en el 2020. Bueno, me enojé mucho cuando surgió cuando Schiaretti en septiembre, o sea, saca la nueva ley de jubilación. Y bueno, decidí al otro día, porque yo siempre hice, como te digo, esto con mucha responsabilidad, mucha pasión, sin mirar nunca un sueldo, si bien era necesario que ingresara para la economía de nuestra familia, pero bueno, nunca es que me importó demasiado, digamos, yo hacía lo que a mí me gustaba y lo que me hacía bien. Entonces sentí como que, bueno, que sacaran esa ley una noche, ¿no es cierto? Sentí como, no sé, no me gustó, me dolió mucho, y bueno, al otro día llamé a mi inspector y le dije, me jubilo. Porque bueno, era, o sea, en plena pandemia, donde teníamos que presentar un montón de elevar todas las evidencias. Yo tenía docentes que estaban con licencia, tenía que a su vez estar también a cargo de la sala. Entonces, bueno, me enojó y me fui. Grave error de mi parte, pero lo hice y me jubilé. Y bueno, son decisiones que se toman muchas veces, pero bueno, yo rescato tu compromiso, el corazón que le has puesto siempre a lo que has hecho, porque bueno, o sea, te conozco y bueno, sé que uno estando en esos lugares tan importantes y más sabiendo que es del pueblo, uno es como vos decís, le deja la pasión, el corazón, el compromiso. Moni, bueno, algo muy cortito nada más para que me cuentes, ¿alguna anécdota
anécdota o algo que algún niño te haya dejado y que vos en este momento te acuerdes? Ay, algo cortito. Sí, o sea, no sé, en estos hay seguramente millones, ¿no es cierto? Pero bueno, qué sé yo, no sé, decirte de entrar, se me ocurre en estos momentos, sí. de que un niño entre a lo mejor a la dirección del jardín y que vea el cuadro de Adelia María de Olmos y que me diga, señor Moni, no había visto que estaba el retrato tuyo ahí. O sea, ese tipo de cosas, ¿viste? O bueno, qué sé yo, no sé, por ahí decirte en Uricito, qué sé yo, muchas cosas por ahí que uno recuerde, ¿no es cierto? Como decirte travesuras, de que se han escondido a lo mejor detrás de algo, los niños, o sea, 4 niños, y salir a buscarlo por todos lados y tener que llamar a los padres para decir que se habían ido. Y bueno, y estaban escondidos, o sea, esas cosas, o sea que... Bueno, eso es lo que tiene de lindo trabajar con niños, ¿no? Que son espontáneos. Exactamente. Pero bueno, yo también ahora te voy a pedir que seas espontánea, porque vamos a reencontrarnos con estas cartas que podés ver aquí en nuestra mesa. En realidad es como para conocer también la otra versión de Mónica, ¿no? De todas las personas que vienen a visitarnos y acompañarnos en el programa, siempre sentimos que hay algo más. Así que si te animás a jugar, vamos a elegir una carta, te hago una pregunta. A ver. Ay, bueno, esto me gusta y va muy relacionado a vos. ¿Qué cuento te relataban en tu infancia? ¿Te acordás de algún cuento que te hayan leído? No, la verdad, o sea que no era el hábito en mis padres, que bueno, vivíamos en el campo, ¿no es cierto? Y, de que me relataran cuentos. Sí, recuerdo de haber pedido que me compraran cuando ya tenía, no sé, 5 o 6 años, que me compraran, y bueno, y siempre los cuentos tradicionales era lo que más iba yo, ¿no es cierto? Me gustaba mucho el de Caperucita Roja, el de los 3 cerditos, bueno, todo ese tipo de cuentos tradicionales era lo que yo más pedía, pero de que me hayan contado, no, Silvina, no recuerdo. O sea. ¿Y vos qué encontrás en estos cuentos que has leído seguramente, no solamente a tus hijos, sino a estos niños que han pasado por vos? Y mira, en esas épocas eran muy lindos, de hecho se los sigo contando por ahí, espero ya ahora que mi nieto ya empiece a entender un poquito más, pero bueno, si uno se pone a ver ahora, qué sé yo, todos estos cuentos tradicionales tienen muchas cosas detrás de ellos, ¿no es cierto? Que bueno, que habría que ponerse y estudiar un poquito más a fondo cada personaje. Pero qué bueno, esos cuentos eran en su momento y son exactamente esperados por todos, ¿no? Como vos decís, nosotros lo contábamos en los libros, mis hijos tenían los cassettes y ese famoso cassette y lo veían 10 veces al día, y bueno, pero lindas experiencias, lógicamente, ¿no es cierto? Y a mí me encantaba, y a los chicos les encanta con las onomatopeyas, con los diferentes sonidos, bueno, es algo que marcan. Que espero que por ahí en el que son me entrañables. vuelvan a llamar para contar algún cuento. La abuela cuenta cuentos, ¿no? Mónica, es un placer tenerte hoy, la verdad, en el programa, que nos hayas compartido un poquito de tu historia, de ese amor que tenés, y bueno, hoy obviamente en otra etapa, pero que bueno, que esta historia sirve y contagie a un montón de docentes que están emprendiendo sus primeros pasos, o tal vez aquellas que bueno, se han decidido por la profesión, ¿no? de educar y acompañar a los niños en sus primeros pasos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Silvina, a Gaby, y bueno, y si me permitís, quiero aprovechar este medio para agradecerle desde mi familia
toda en su integridad, y muy especialmente a todos los papás que han pasado en todos estos largos años, ni que hablar a los niños que fueron los protagonistas, bueno, a las diferentes cooperadoras, que yo soy una agradecida total de esa gente, y bueno, las instituciones del pueblo, los comercios, las municipalidades, los intendentes, las compañeras de trabajo, las auxiliares, todas los otros jardines y escuelas, las psicopedagogas, que no me quiero olvidar de ellas porque realmente me han ayudado mucho también. Así que bueno, un agradecimiento en general a toda la comunidad, y ni que hablar a ustedes y a vos en particular, que cada vez que necesitaba que leyeras en un auto, ahí estaba. Ahí estaba. Gracias, a Moni. ustedes. En un día histórico, el gobernador Martín Yarlora anunció la licitación para completar la autopista Ruta Nacional 19, que será estratégica para Córdoba, el país, la región centro y el Mercosur. Esta obra garantizará una conexión segura y eficiente, poniendo fin a la ruta de la muerte, transformándose en la ruta de la vida y el progreso. Hoy venimos a dar comienzo al proceso de licitación de esta obra maravillosa, y no vamos a parar hasta terminarla y finalizarla. Con la finalización de esta autopista, con los cientos de kilómetros de las nuevas rutas que también estamos haciendo en la provincia, muchas de ellas rurales, Córdoba ya hoy se consolida como una de las provincias con la mejor red vial de la Argentina. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Para un momento único, para un momento especial, para un momento donde tu marca brille con luz propia, Betsy Deco Delva. Organización y decoración de eventos, sublimación, diseños personalizados, regalos para fechas especiales, regalos empresariales, estampado en indumentaria. Teléfono 3585 41 36 97. Betsy Deco Delva. Entendemos lo que querés y diseñamos tu idea. El Pepe Mercado, la mejor experiencia de comprar. Agroservice Ruta 24, venta de combustible, balanza pública, mecánica en general, fletes, lavadero, lubricantes y accesorios, filtros, lámparas, indumentaria de trabajo, gomería para camiones y tractores, auxilio al campo. Agroservice Ruta 24, en Ruta 24 número 350, Adelia María. Municipalidad de Monte de los Gauchos. Seguimos apostando al desarrollo productivo, social, cultural y deportivo. Municipalidad de Monte de los Gauchos. Transitamos el camino marcado, dejando nuestra propia huella. Bueno, hablar de infancias fortalecidas es hablar de todo lo que podemos hacer para que nuestros niños sean felices, se sientan seguros, tengan autonomía, tengan autoestima y puedan así obviamente transitar su niñez con felicidad, que es, yo creo, lo que muchos papás deseamos. Muchas veces no sabemos si este trabajo lo estamos haciendo bien, si de alguna manera estamos haciendo lo que nuestros hijos requieren. Y para eso vamos a estar conociendo y dialogando con Débora Bellota. Ella aborda temas realmente importantes
como es acompañar a los niños, formando a los papás, a papás y mamás que tienen dudas, junto a profesionales que la acompañan, y esa es un poco su misión, ¿no? Todo su conocimiento dedicado a la crianza de estos niños que el día de mañana van a poder transitar su vida con seguridad, y lo vamos obviamente a tomar como algo importante, porque muchas veces necesitamos consultar. Ella es licenciada en psicología y además acompaña con el mundo holístico todo lo que nosotros necesitamos para tener estas herramientas que nos van a ayudar en el crecimiento de nuestros niños. Vemos la primera parte de Débora Bellota. Bueno, hoy en el programa vamos a abordar temas que realmente son tan importantes, como es la preocupación, esta iniciativa que tenemos muchísimos padres de saber si estamos de alguna manera acompañando la crianza de nuestros hijos de la mejor manera, si estamos poniendo todo de nosotros de una manera eficiente, donde podamos brindarle amor, seguridad a nuestros hijos. Y todas estas preguntas que nos hacemos, muchas veces está muy bueno hablarlo con alguien que sabe de este tema, como es Débora Bellota, a quien le doy la bienvenida al programa. Débora, un placer tenerte. Un placer, gracias por invitarme, gracias. Bueno, estas son algunas de las preguntas, me imagino yo, que vos, siendo psicóloga, abordando obviamente tus talleres y acompañando también a los padres, debe ser como recurrente la pregunta de saber si estamos haciendo bien las cosas o no. Sí, totalmente. De hecho, muchas madres, sobre todo son las madres las que se acercan, ¿no? Un poco creo que esto está vinculado a la demanda de la sociedad y la cultura en la que vivimos, ¿no? Como que el foco está más puesto en la mamá, ¿no? En la idea de que la mamá tiene que ser una mamá perfecta, que tiene que hacer las cosas bien. De hecho, el ojo ajeno puede generarnos malestar en muchas oportunidades o sentir que nos están mirando y evaluando nuestro modo de criar. Entonces, mayormente llegan las mamás, ¿sí? al espacio. Los papás llegan después, pero llegan también. Esto de hacer las cosas bien o no, por lo general ahora se está dando mucho más la prevención, ¿no? De hecho, hace unos cuantos años aparecía como esta demanda con respecto a lo que es, por ejemplo, consultorías sobre crianza respetuosa tardía. Hoy lo que veo distinto y que me parece que es un súper progreso es que se están anticipando, ¿no? Están consultando antes de que suceda, ¿sí?, alguna cuestión ahí o alguna dificultad en cuanto a lo que es la crianza. Entonces prevén, lo que me parece muy importante. Pero sí es normal que las madres nos preguntemos si estamos haciendo bien las cosas o no. Bueno, estas consultas previas que muchos papás hacen, las abordan obviamente porque quieren tener un plan para lograr unos buenos cimientos en la familia que quieren formar. Sí, totalmente. Quizás ven algo en sus hijos que les resulta fuera de lo normal, entonces quieren saber primero qué les está pasando a sus hijos a nivel psicológico, porque las madres que llegan a consulta saben un montón, leyeron mucho, hicieron un montón de talleres, no son madres que no saben lo que están preguntando, están muy informadas realmente y se dedican mucho a la crianza y a todo el aspecto psicológico. Pero por lo general lo que sucede es que ven algo en sus hijos, alguna conducta que no les parece normal dentro de lo que vienen viendo y quieren saber primero qué les pasa a sus hijos y segundo cómo responder adecuadamente. Porque el temor que aparece mucho últimamente es que no quieren hacer algo que les haga daño, ¿no? No quieren hacer algo que después perjudique el bienestar de sus hijos. Entonces, antes que nada, consultan para intervenir y acompañar psicológicamente de manera adecuada. Por eso es preventivo. ¿Sí? Hoy en día está muy de moda hablar sobre las emociones y yo creo que se le está haciendo mucho hincapié en esto, en tratar de saber gestionar o por lo menos ayudarle a nuestros hijos a gestionar estas emociones. ¿Por qué es tan importante, Débora, que nos ocupemos de eso y qué podemos hacer?
Porque cualquier conflicto que podamos tener, cualquier sujeto es emocional, ¿sí? De hecho, desde el psicoanálisis, la tensión psíquica es emocional. Entonces, primero como padres, que quizás los padres que somos de la generación, no sé, que tenemos 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico, no hemos tenido una crianza donde se fomentaba el desarrollo de la inteligencia emocional. Entonces me parece que el desafío en esta oportunidad de los padres actuales es primero incorporar estrategias de gestión emocional para que luego podamos enseñárselas a nuestros hijos. ¿Esto por qué sucede? Porque cuando nuestros hijos no pueden gestionar sus emociones, que es algo completamente normal en la temprana infancia, porque ellos no tienen la inteligencia emocional desarrollada, entonces como padres tenemos que fomentar eso. Muchas veces sucede ante los berrinches de nuestros hijos que podemos perder el control, frustrarnos por la frustración de nuestros hijos. Por eso es muy importante primero gestionar nuestras emociones, aprender a hacerlo, para que luego desde ahí poder enseñarle a nuestros hijos, porque no podemos enseñarle a nuestros hijos algo que nosotros no sabemos, ¿sí? Y el desarrollo de la inteligencia emocional es clave porque la inteligencia emocional interfiere en la sociabilización, en la parte académica, que quizás no sería lo más importante, ¿no? Me parece que lo más importante es que puedan gestar vínculos saludables, que dentro de la sociabilización sean abiertos, que tengan una autoestima elevada, ¿sí? Que puedan desarrollar lo que es el sentido de valía, ¿no? El valorarse a sí mismos, la empatía, el poder identificar las emociones para saber qué hacer con eso. Quizás antes nos pasaba de que no podés llorar, no te puedes enojar, no te puedes frustrar. Hoy dejamos que nuestros hijos se frustren y acompañamos a transitar esas emociones. ¿Y cómo podemos hacer para fomentar, así como lo decías vos, el autoestima, la autonomía, esta capacidad que podemos y que ellos pueden desarrollar para, bueno, sentirse seguros? ¿Qué podemos hacer o de qué manera? Bueno, cuando nace un bebé, nace en un estado de dependencia absoluta. Significa que psicológicamente es completamente dependiente de quien lo cuida, ya sea mamá, papá o un tutor. Esa dependencia poco a poco se va transformando en una independencia, pero es poco a poco. Para que un adulto o un adolescente sea independiente emocionalmente, hay que fomentar esa dependencia, hay que responder a esa dependencia. Todo lo contrario a lo que a veces se dice de si todo el tiempo lo alzas a upa, si le das mucho amor, si lo contenés cuando llora, volvés a tu hijo caprichoso. Y no, nada que ver. De hecho, hay que responder a esa dependencia, a ese malestar, hay que alzar mucho upa, mucho abrazo, mucho contacto, mucho amor, que eso es mucho tiempo de calidad, que eso es satisfacer esa dependencia, porque cuando hacemos eso, ese niño construye la seguridad de que quien lo cuida lo ama. Y recién con esa seguridad es que luego puede ir a conocer al mundo seguro, con la autoestima alta. Quienes me criaron me aman. Entonces puedo salir al mundo seguro de mí mismo, con alta autoestima, fomentar la autonomía, ser independiente emocionalmente. Si nosotros en el periodo de dependencia de un bebé queremos, por ejemplo, que se duerma llorando, que cuando se frustra por algo lo significamos como un capricho y le decimos anda a pensar a tu habitación o lo castigamos, ese niño crece sintiendo que no es digno de amor y siente una inseguridad constante de no tiene muy en claro de que si lo aman o no lo aman. A veces sí, a veces no, porque lo retan, porque lo castigan, ¿no? Entonces empieza a desarrollarse con una inseguridad base que no le permite salir al mundo con seguridad, ¿no? Porque siempre queda en una posición de alerta, ¿no? Y cuando hay un clima emocional tenso en casa, o cuando los padres discuten, o ante distintos estados de ánimo de los padres, el niño no comprende qué es lo que sucede y crece con una inseguridad base. Entonces es muy difícil desde ahí desarrollar autoestima e independencia.
y autonomía por sobre todo. Y eso afecta en la sociabilización, en todo. Exacto. ¿Y qué pasa con los límites, ¿no? Que el límite es como esa barrera o lo que marcamos para que, bueno, también ocupen un lugar importante dentro de la crianza. ¿Cómo sabemos si son efectivos, si estamos haciendo realmente o estamos poniendo los límites que son necesarios? Bueno, primero hay que pensar que lo que no tenemos que hacer, primero, ¿no? Como dejar de por fuera todo lo que tiene que ver con castigos, con mandar a pensar a su habitación, ni hablar de violencia, gritos. ¿Por qué? Porque cuando uno pone un límite, yo voy a dar este ejemplo, ¿no? Los límites tienen dos caras. Uno es el límite que le voy a poner: no cruces la calle, no toques el horno, no le pegues a tu amigo, no podés comer dulce hoy porque comiste ayer. Ese límite va a generar frustración en ese niño, siempre. ¿Por qué? Porque el límite implica lo que vos deseás, no te dejo hacerlo. ¿Por qué? Porque no todo lo que deseamos podemos hacerlo. Yo no puedo comer dulce todos los días porque me va a hacer mal. Entonces, cuando yo le digo no a mi hijo se frustra. Si yo, porque se frustra, lo castigo, no le estoy permitiendo que le duela ese no. Entonces, cuando yo le digo que no, tengo que sostener esa frustración y ese malestar. Este es el verdadero límite. El límite no es: me haces caso porque te lo digo yo, porque soy tu padre o tu madre. No. Y el límite también, yo siempre recomiendo hacer un detox de no. Digamos, decir no solamente si realmente lo vas a sostener, porque si no lo vas a sostener, mejor no lo digas. Exacto. Es así. Sí. Débora, bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa, nada más, muy cortita. Y bueno, quiero que sigamos hablando porque esto da y mucho, ¿no? Para poder sacar a la luz diferentes cosas que podemos hacer como papás y que son importantes para nuestros hijos. Si te parece, después de la pausa seguimos charlando, ¿sí? Dale. Ya volvemos. Transporte Marino Hermanos, servicio de cargas generales nacionales e internacionales. Trayectoria, responsabilidad y confianza nos avalan. Transporte Marino Hermanos, 9 de julio 63. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo. Sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. Agrocereales La Milonguita acompaña al productor agropecuario de Adelia María y Zona. Agrocereales La Milonguita, planta de silos en Monte de los Gauchos, oficinas en Adelia María, Las Heras 503. Cada nuevo kilómetro pavimentado, cada nuevo puente construido, es una promesa cumplida que mejora la seguridad vial y que protege, por supuesto, nuestras familias cordobesas, cuidándole las vidas en el camino. Por eso, hemos emprendido la modernización de la Ruta Nacional 9 Norte, en nuestro querido departamento Colón. Esta obra no solo mejora la seguridad vial, sino que también conecta nuestros hogares, nuestras industrias, generando progreso y desarrollo. Con tu apoyo, unimos comunidades estratégicas, que son la puerta de entrada a nuestro querido norte cordobés. Y con ello, impulsamos el desarrollo económico, generando nuevas oportunidades para quienes hacen de Córdoba un ejemplo de progreso, evolución y crecimiento. Gobierno de Córdoba. Con el apoyo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yarlora.
1,5 millones de pesos para concretar tus proyectos. Hasta el 31 de diciembre, gestiona con tarjeta CETAM tu próximo préstamo en efectivo y en el acto. Ahora, hasta 1,5 millones de pesos a devolver en hasta 36 cuotas fijas. Lo armás a tu medida. Es simple, rápido y seguro. CETAM va con vos siempre. El otorgamiento está sujeto a verificación y aprobación de CETAM. Bueno, acompañar a los papás y a las mamás en el crecimiento de nuestros niños nos brinda también seguridad y saber que estamos caminando junto a ellos de la mejor manera. Por eso tenemos muchas más preguntas y más dudas para seguir compartiendo con Débora. Nosotros continuamos esta hermosa conexión que estamos teniendo con Débora, aprendiendo este día a día, ¿no? De estos papás que, bueno, hacen muchas tareas, muchos que trabajan y que por ahí no disponen del tiempo necesario para poder estar un poco más con nuestros hijos, que bueno, que eso es lo importante, pero también hacer hincapié en lo importante que es el poco tiempo que estamos para disfrutarlos, para amarlos, para acompañarlos. Y es un poco lo que vos decís, ¿no? Todo lo que podemos hacer como papás para que, bueno, nuestra familia sea una familia sólida. Exacto, sí, totalmente. Vos sabés que cuando hablamos en el bloquecito anterior acerca de bueno, darle seguridad a nuestros hijos y sobre todo con el tema de las emociones, trabajando todo lo que vos nos charlaste y nos conversaste acerca de la autoestima, la seguridad, ¿en qué colabora todo eso con estos chicos que hoy por hoy sufren bullying desde la edad escolar, la adolescencia? ¿Qué importante o qué papel importante juegan las emociones y cómo nosotros le damos esa seguridad? Bueno, yo creo que quien tiene un conflicto intrafamiliar es el niño que hace bullying, no el que lo recibe, ¿sí? Ya desde la temprana infancia, ya desde los 3 años, le enseñamos a nuestros hijos a cómo vincularse sanamente. Los chicos van y vienen con la sociabilización, se dan con uno, con otro, van probando límites y demás. Quizás esos vínculos se fortalecen más cercano a los 6, 7, 8 años, ¿sí? Pero previamente es como un probar, como una prueba. El tema del bullying tiene que ver con límites. Tiene que ver con que quien recibe bullying, ¿sí?, pueda marcar un límite y decir, así yo no, me voy, tengo la posibilidad, el derecho y me animo a irme de los espacios donde no quiero estar y me siento incómodo, sé pedir ayuda, poder identificar qué cuestiones son sanas para mí y qué no. Eso tenemos que enseñárselos a nuestros hijos. Cuando tu hijo te dice, no me quiero juntar con Pedro, no te juntes con Pedro. Si tienen más afinidad con otro niño, también darle esa posibilidad. Y uno como padre tiene que estar ya desde temprano observando cómo tu hijo se va vinculando con otros. En cuanto a la consideración de un otro, esto me parece que es algo clave que se tiene que instalar ya desde los 2 años, ¿sí? Esto de que hay un otro distinto a mí, que siente, piensa, cree distinto, le gustan otras cosas, se maneja distinto, ¿no? Entonces, eso no es una amenaza para mí, es distinto. Aceptar la diferencia es clave para evitar el bullying, ¿no? De las dos partes, o sea, te di como un poquito de las dos partes, de quien lo recibe, de poder marcar el límite, irse de los lugares e identificar eso, irse de los lugares que no se siente cómodo, el saber pedir ayuda y el entender que es dañino y que no, y de quien hace bullying en la consideración y el respeto por un otro distinto a mí, ¿no? Porque creo que es la clave ahí como para trabajar en este tipo de problemáticas. Qué importante esto que decís, ¿no? Empezar desde chiquito a trabajarlo desde casa, ¿no? Marcando estas diferencias y sobre todo escuchando y además de la escucha, que es tan importante, ¿no? De escuchar a nuestros hijos cuando nos quieren decir algo, qué importante y qué papel juega la comunicación, ¿no? Cómo dialogamos con nuestros hijos, de qué manera, de qué manera lo podemos hacer. Hay así como algunos ítems que son importantes en cuanto a la comunicación que podemos tener con nuestros hijos. Sí, para mí hay 2 variables que son importantes, la validación y el no juzgar. Si vos combinás esas 2 variables,
posiblemente tengas una buena comunicación con tus hijos. Si vos validás las emociones, quizás yo considero que mi hijo no es justificativo que se enoje por X razón, ¿no? O sea, hay una razón que se enojó, que se puso mal, que se angustió, y yo creo que no es justificativo. De todas maneras lo tengo que validar, porque validar esa emoción es validarlo a él como sujeto, ¿no? Que siente y que piensa, es esto, ¿no? La diferencia, sobre todo cuando se habla de la simetría de roles, ¿no? Uno es un padre que tiene que de alguna manera lograr, con trabajo personal, validar que tu hijo es quien es, que siente lo que siente y que le afectan las experiencias que le afectan. No juzgar en el sentido de no pretender o no tener expectativas altas de nuestros hijos, porque a veces esperamos que nuestros hijos respondan de determinada manera y eso no es así. Es un poco como la expectativa tiene que ver con lo ilusorio, ¿no? El ideal de hijo que yo me armé y el real de hijo. La realidad de quién es tu hijo no es tu ideal. Eso que esperás de él no va a suceder en el 100%, ¿no? Entonces, si vos validás, tu hijo se siente validado, comprendido y escuchado, te cuenta de todo. Te cuenta lo que sea, se siente seguro. Si vos no lo juzgás cuando viene y te cuenta que le pegó un nene o que se sacó un 1, si vos no lo juzgás por eso, al contrario, tratás de entender qué le pasó, intentás ayudarlo, sin prejuzgar la acción, tu hijo te va a contar lo que no te cuentan los niños capaz cuando son adolescentes porque tienen miedo de la reacción del padre. Por eso lo ocultan, ¿no? Entonces me parece que son dos variables que si uno aprende a manejarlas, uno puede tener una comunicación abierta, empática y positiva con nuestros hijos. Porque pensá que la temprana infancia es preventivo de la adolescencia. El adolescente que vos tenés como hijo es el resultado del tipo de crianza que le diste en la primera infancia. Entonces, si querés que la adolescencia de tu hijo te cuente cosas, hay que trabajarlo en la infancia. Seguro que sí. Débora, es importante también que demos a conocer todo lo que vos haces, los talleres que brindás. Así que bueno, contanos un poquito qué vamos a encontrar si entramos en tu página. Bueno, yo soy directora de un espacio, un centro de salud mental que ofrece distintos servicios para la familia en general, ¿sí? Es decir, talleres hay un montón, talleres de crianza respetuosa, de inteligencia emocional, de procesos propios de destete, control de esfínteres y demás, pero además ofrecemos todo tipo de servicios para la familia en sí, para la mamá, para el papá, para el vínculo de pareja. Nuestro foco es la familia, para la crianza de ese niño, ¿sí? Entonces tenemos un ecosistema de servicios que tiene como propósito acompañar a las familias para que logren un equilibrio emocional familiar, ¿sí? De manera individual y vincular, y que puedan lograr un clima emocional equilibrado para que los niños crezcan en un contexto, porque el contexto lo es clave, es todo el contexto, ¿no? Saludable para que ese niño pueda desarrollar su potencial de la mejor manera posible, ¿no? Así que bueno, son varios los servicios, pero en realidad lo que me parece importante es esto, ¿no? La familia es el punto más importante porque lo es todo para una buena crianza. Qué lindo esto que decís, ¿no? La familia, hacer hincapié sobre la familia, algo donde obviamente nace todo, ¿no? Y donde estos cimientos tienen que ser realmente firmes para la vida misma, ¿no? Sí. De alguna manera, toda tu experiencia te ha llevado a que, bueno, cada vez sumes más conocimientos, y todo esto hace que muchísimas personas hoy quieran tratar de consultar, y es como vos decías, no solamente las mamás, hay papás también que se animan a querer saber si su labor como papá está bien desempeñado. Si bien son los menos, también está esta inquietud. No, pero nos llegan muchos padres que vienen a hacer terapia individual para trabajar en ellos mismos, porque una de las cosas que nos sucede cuando somos padres es que revivimos nuestra propia infancia, y no todos tuvimos una linda infancia. Entonces, bueno, cuando vos criás a tu hijo, por sobre todo cuando es la primera vez, ¿no?, que tenés un hijo y ocupás ese rol, una de las responsabilidades de los padres es revisarse a sí mismo
para poder cambiar todo lo que necesitamos cambiar para poder ofrecerles una infancia feliz a nuestros hijos. Genial, me encanta lo que decís y cómo lo planteás. Para ir cerrando la nota, Débora, déjanos cómo la gente te puede encontrar en las redes, cómo puede acercarse a vos. Bueno, por el Instagram, Maternidad, Crianza y Familia, maternidad-crianza-familia, que son los 3 pilares que me parecen súper importantes para trabajar una buena crianza en los niños. Débora, un placer tenerte en el programa, muchísimas gracias. Un placer, gracias por invitarme. Bueno, llegamos al final del programa, espero que lo hayan disfrutado. Hemos aprendido muchísimo, ¿no? Sobre todo cómo encontrar este equilibrio emocional que muchas veces necesitamos para estar bien para nuestros hijos, para acompañarlos, para saber que hay docentes que trabajan para ellos y que debemos también ser parte, ¿no?, de este camino. Como así también saber que hay profesionales que nos ayudan a entender qué podemos hacer, cómo mejorar el vínculo con ellos. Es importantísimo ocuparnos y sentir sobre todo de que estamos preparados para lo que se viene. Por eso 2 mujeres espectaculares que hoy nos acompañaron en el programa y que han realmente dejado huella en cada uno de nosotros con toda su experiencia. Ojalá te haya servido y hayas tomado algo de todo lo que se habló, que es tan enriquecedor para todos nosotros. Nos estamos despidiendo, así nos volvemos a reencontrar dentro de 7 días, ¿sí? Nos vemos. Chao, hasta la próxima.